ACID, ¿sí? Que es básicamente pues unas siglas de lo que es la palabra o el acrónimo de atomicidad, consistencia, isolation and durabilidad. Esta es un nombre que se le ha dado básicamente a las propiedades que tienen en sí las transacciones, ¿sí? Cómo deben de comportarse cuando estamos corriendo en sí pues una transacción, ¿sí? Que debe de cumplir, ¿sí? O tenemos que hacer que se cumplan esas cuatro funciones para que una transacción sea pues de todo exitosa, ¿sí? Que no haya inconsistencias dentro de lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces, pues ya estuvimos viendo la vez pasada qué es la atomicidad, ¿sí? Y comentábamos que es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, ¿sí? O se realiza o no se realiza. Entonces, ante un fallo del sistema, puede quedarse a medias, ¿sí? Entonces, vamos a ver parte de esto que ya vimos la vez pasada, ¿sí? Lo vamos a ver en un video. Es un video cortito. Vamos a ver dos videos. Uno está muy cortito. Y luego vamos a ver uno un poquito más grande, ¿sí? Para tratar de entenderle bien esto de las propiedades de las transacciones. Entonces vamos a iniciar ahí. Le voy a correr un poquito y ustedes me dicen si se escucha y si no para corregirlo. ¿Ahí se escuchó? Sí, perfecto. Sí, profe, se escuchó. Muy bien, ahí lo vamos a dejar correr. Son 5 minutos nada más. Cuando tratamos de introducir o modificar datos dentro de nuestra base de datos, a menudo queremos trabajar con transacciones. Una transacción es una cosa muy importante dentro del mundo de las bases de datos. Profe, disculpe, ¿le podría subir un poco? Es que se escucha un poco lejos. Sí, permítame. Gracias. Déjame subirle el video. Cuando hablamos de hacer una transacción, muchas veces nos referimos a un acto comercial. Ahí está, gracias. Tú le das 15 euros a un librero y el librero te da el libro. Esa es la transacción. Lo importante es que ambas cosas suceden. Si entregas el dinero, esperas recibir el libro. Y si te entregan el libro, esperan recibir a cambio el dinero. O bien las dos cosas suceden o ninguna de ellas sucederá. Por tanto, en un sistema de computación, un ejemplo clásico de transacción es un sistema bancario. Imaginemos que iniciamos sesión en el sitio web de nuestro banco y deseamos transferir $2.000 de una cuenta a otra. Esto va a requerir algo de cambio en estos datos. Es decir, tenemos dos cuentas y necesitamos quitar $2.000 de una cuenta para insertarlos en la siguiente. Si la primera parte de esto ocurre con éxito, es decir, restamos $2.000 y luego en la segunda parte agregamos $2.000, no habrá ningún problema. Pero si hay algún problema en alguna de las dos partes, la transacción se va a inhabilitar. Por tanto, la idea de sustraer de un lado y poner de otro, es decir, de completar varios elementos de una transacción, es lo que hace que necesitemos completar correctamente todos los pasos. Si todos los pasos no se completan, la transacción no se completa. Por eso, una transacción se define como una unidad combinada de trabajo. Es decir, o bien las dos cosas suceden o ninguna de las dos cosas sucederá. Y lo que ocurrirá es que se devolverá el estado de la cuenta al estado original. Hay un conjunto de siglas que se suele utilizar cuando trabajamos con transacciones en bases de datos. Las siglas son ACID, como ácido, y lo pongo en inglés porque, evidentemente, las palabras corresponden a la terminología en inglés. Una transacción debe ser atómica, consistente, aislada y durable.
Al ser atómica, esta palabra griega, que significa átomo o una unidad indivisible, se refiere a la idea central de que esta transacción debe ocurrir completamente o no ocurrir en absoluto. Es decir, si hay 2 pasos en la transacción o 20 pasos, todos están contenidos dentro de la transacción. Y o bien se completa todo con éxito o todo vuelve al estado original. No existe el concepto de que una transacción se produzca a mitad. Si por algún motivo falla una transacción por un corte de energía, por quedarse sin espacio para agregar un nuevo dato o un error en la aplicación, no importa. Sea cual sea el error, la regla atómica es la regla de que todo ocurre o nada ocurre. Consistente o coherente significa que cualquier transacción debe tener un estado válido al principio y dejar otro estado válido al final, por supuesto entendiendo estado válido como un estado proporcionado por las reglas de la base de datos. Así que incluso si la operación es exitosa a nivel atómico, puede dar lugar a una situación que viole las reglas de integridad definidas por la base de datos. No cumpliría la segunda condición. Isolated, aislamiento, se refiere a los datos. Y es que la transacción está bloqueando esencialmente en ese momento los datos que participan en la transacción. Por tanto, el sistema debe bloquear esos datos mientras están dentro de la transacción para que ninguna otra parte del sistema los pueda utilizar. Y durabilidad se refiere a que la transacción se considere robusta. Esto quiere decir que si todo esto sucede y la transacción se ha sucedido con éxito, en ese caso se garantiza la operación. Digamos que vamos a un sitio web de viajes y compramos un vuelo de un avión y ya tenemos un asiento garantizado a algún destino. Así que debería ser capaz de considerar que la transacción será duradera. Incluso si a mitad o un segundo después la base de datos sufre un corte de energía y se apaga, cuando se reinicie, la transacción deberá haber sobrevivido a ese fallo. Imagínate que le tiran tu asiento a otra persona simplemente porque había un fallo en el sistema medio segundo después de cuando hiciste tu compra. Muy bien. Eso es básicamente una pequeña introducción a lo que forman parte los conceptos que tiene la base de datos, ¿sí? Lo que debe traer. Permítanme, sí, déjenme, vamos a poner el otro para entender, sí, pero vamos a aprovechar el corte para pasar la asistencia. Ahumada García. Presente. Aragus Lara. Presente. Basurto Hernández, perdón. Presente, profe. De la Luz Torres. Presente, profe. ¿Sí me ve la cámara? De León Zavala. Sí. Presente, profe. García Mireles. Presente. Garza Mejía. Presente. Rosa Camargo. Presente. Párez Hernández. Car Olivas. ¿Se encuentra? Lara Torres. Presente, presente, presente. López Martínez. Presente, profe. Martínez Vega. Presente, profe. Presente. Luis Torres. Presente, profe. Montes Bielma. Presente, profe. Presente. Muñoz Ríos. Pesina Pinada. Presente, profe. Ponce García.
Miguel Marín. Presente. Rojas. Presente, profe. Rosado Salinas. Sánchez Martínez. Presente, profe. Trejo González. Presente. Urrutia Gutiérrez. Villegas. Muy bien, vamos a continuar. Profe, disculpe, creo que no me nombró. No sé si... Soy Rosado. Sí, ¿qué te hace falta? No me respondiste. Me temo que no se escuchó, se cortó, pero aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias. Ahí ponemos... Poner el otro video. Está un poquito más amplia la explicación. ¿Qué es un hostel? Imagina que tú... On-site. Necesito un lugar donde vivir. De esta... Bueno, ahí vamos. Este no es. Permítame. Este no es el que quiero. De esta transacción es las propiedades fundamentales que tiene, que son 4, y se refieren Déjame a regresarlo la atomicidad, que significa que una transacción es una unidad indivisible, es decir... Vamos a regresar un poquito. Una transacción es la ejecución de un programa que actualiza la base de datos. Lo importante de esta transacción es las propiedades fundamentales que tiene, que son 4, y se refieren a la atomicidad, que significa que una transacción es una unidad indivisible, es decir, se ejecuta completa o no se ejecuta. La parte que corresponde a consistencia, esta propiedad indica que después de ejecutarse una transacción, la base de datos debe quedar en un estado correcto. ¿A qué se refiere en un estado correcto? Bueno, pues si se realizaron todas las instrucciones SQL de manera correcta, entonces la base de datos quedarán todas las tablas actualizadas que están dentro de la transacción. En cambio, si sucede un error, entonces se tiene que regresar todas las tablas que se han modificado al momento del error para que la base de datos quede en la misma condición o situación en que estaba anteriormente a la transacción. Lo que es aislamiento, esta propiedad indica que el comportamiento de una transacción no se ve afectada por el hecho de que otras transacciones sean ejecutadas al mismo tiempo. Es una característica que me permite, a través de los bloqueos de tablas, poder actualizar todas las tablas que estén relacionadas dentro de la transacción, a pesar de que yo tenga otras instrucciones ejecutándose en otras instrucciones ejecutándose en otras transacciones. La
cuestión de durabilidad, los efectos de una transacción son permanentes tras su grabación, es decir, que una vez que termino de realizar la transacción, entonces todas las modificaciones que están dentro de la transacción son permanentes. Aquí lo importante de lo que son transacciones la vamos a utilizar cuando tengamos varias instrucciones SQL que realizar al mismo tiempo. Si nosotros ejecutamos una instrucción SQL, la instrucción SQL por sí misma es una sola transacción, es decir, si se termina la instrucción, entonces se afecta a la tabla que está haciendo referencia de manera permanente y obviamente respetando las propiedades de atomicidad, consistencia y aislamiento. Bueno, la atomicidad es bastante comprensible porque estamos hablando de una sola instrucción SQL. Aquí lo importante en las transacciones es que cuando manejamos varias instrucciones es cuando nosotros tenemos que especificar si lo vamos a ejecutar a través de una transacción. En el caso en que nosotros requiramos que se modifiquen varias tablas o se realicen varias instrucciones SQL y que todas ellas se ejecuten de manera simultánea o que sean consistentes y también que tengan aislamiento. Una transacción simple es aquella que contiene instrucciones de comienzo, grabación y aborto de la transacción. Si existe un problema en la mitad de la transacción, esta se borra irremediablemente, pues no existe un grabado intermedio. Entonces podemos nosotros ver ahí en la figura que nosotros podemos realizar diferentes instrucciones en una sola transacción. Obviamente lo realizamos a través de instrucciones en SQL, de inicio de transacción, ejecutamos la primera instrucción y luego la segunda instrucción. En el caso, por ejemplo, de que exista una falla del sistema, como lo muestra el diagrama, y esta sucede después de que la transacción 1 se realizó y antes de realizar la transacción 2, entonces en ese momento existe una cancelación de la transacción automática y lo que provoca es que se regresen los valores a como estuvieron al inicio de la transacción. En este caso, la transacción 2 no se llega a ejecutar. Ahí no hay ningún problema porque no se realizó la instrucción 2. Pero ¿qué pasa con la instrucción 1? Bueno, en el caso de que haya una falla del sistema y haya una cancelación de la transacción, o lo que se llama un rollback, entonces la transacción 1, que había afectado a una o varias tablas, entonces tendrá que regresar a su valor inicial, como estaba antes de la transacción, de manera automática. Eso es lo que nos permite el manejo de transacciones. Y aquí el objetivo es que yo establezca un inicio de transacción y un final de transacción a través de instrucciones de SQL. Y en caso también de que yo tenga algún detalle en las transacciones, también yo pueda cancelar la transacción a través de una instrucción que se llama rollback. Vamos a ver un ejemplo ahora. Me paso al MySQL Workbench que estaba utilizando. Si recordamos, tengo una cadena de conexión que se llama inventario 2 y ahí es donde tengo toda la información de mis tablas. En este esquema que hemos estado manejando, yo tengo una tabla que se llama ventas y otra que se llama detalle ventas. Este es un ejemplo bastante común que se da en los desarrollos de sistemas
en donde se requiere de manejo de transacciones. No voy a guardar una venta sin su detalle de venta. Tengo que asegurarme que las dos tablas sean afectadas cuando estoy agregando una venta. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de transacciones. La instrucción que me sirve para iniciar una transacción es Start Transaction. Es la primera instrucción que yo tengo. Entonces, de esa forma yo me aseguro que hasta que no haya una instrucción commit, no queden permanentes los cambios de las instrucciones SQL que estoy ejecutando. Aquí al final entonces tengo un commit, que es el que me va a servir para indicar que terminaron mis instrucciones y que quiero que mi transacción quede permanente. Aquí tengo la instrucción rollback, que es la que me permite cancelar las instrucciones que se hayan ejecutado al inicio. En esta ocasión, para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es ejecutar las instrucciones SQL de manera parcial. Para que yo pueda ejecutar instrucciones de manera parcial, selecciono el texto que quiero que se ejecute y entonces le doy a ejecutar haciendo clic en el icono del rayo. Entonces yo puedo iniciar mi transacción e insertar un registro en la tabla ventas seleccionando las dos primeras instrucciones. Le doy ejecutar y entonces aquí me dice en los mensajes que ya hay una fila afectada. Si yo abro una nueva ventana y selecciono los registros de la tabla ventas, entonces podré darme cuenta que hasta el final hay un registro que es el registro con ID de venta 7, que es parte de la transacción. Entonces aquí, si se dan cuenta, el insert into ventas me agrega un registro cuyo ID de ventas es igual a 7. Entonces aquí ya me estoy dando cuenta que me está afectando la tabla ventas con este registro con ID de ventas 7. ¿Qué pasa si yo cancelo la transacción a través de una instrucción rollback? ¿Cómo lo hago? Seleccionando el texto y ejecutando solamente el texto seleccionado, en este caso la instrucción rollback. Entonces, me dice que fueron 0 filas afectadas y yo puedo ir a checar a mi tabla ventas cuáles son los registros que existen y si se dan cuenta el registro 7 desapareció. ¿Sí? Eso es debido a que mi transacción, al darle un rollback y al haber ya ejecutado el insert into ventas, entonces pues automáticamente me regrese al estado anterior que estaba en mi tabla ventas, en donde no tenía el registro 100. ¿Sí? Vamos a ejecutar ahora las 3 instrucciones, la de inicio de transacción y la inserción en ventas y detalle de ventas. Y me dice que fue una fila afectada. Le doy un commit, seleccionando la instrucción commit solamente, le doy a ejecutar y entonces ya mi tabla de ventas ya tiene el registro 7 y además en la tabla de detalle de ventas también tengo el detalle con ventas y de ventas igual a 7. ¿Qué pasa si yo en este momento le doy un rollback? Bueno, pues como yo ya le había dado un commit, entonces la transacción se terminó y se hicieron permanentes los cambios. Aquí si yo le doy un rollback y luego hago la consulta de mi tabla ventas, pues entonces no me regresa o no me quita el registro con ID de ventas 100. ¿Por qué? Porque yo ya le di un commit para indicar que la transacción ha terminado.
igual forma, en el talle ventas sigue existiendo el registro con ventas y de ventas igual a 7. Aquí lo importante en el manejo de las transacciones es que se deben de manejar de manera muy controlada, porque como vimos en la teoría, una de las características de la transacción es el aislamiento. Entonces, cada vez que yo estoy ejecutando instrucciones dentro de una transacción, existen bloqueos en las tablas y eso provoca entonces que otras transacciones o otras modificaciones de esas tablas tengan que esperar. En determinado momento el tiempo de espera pues es muy corto y a veces las transacciones de otras fuentes pues no se pueden ejecutar. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de las transacciones, utilizarlas lo más cortas posibles y solamente donde sea necesario. Habrá quizás algunas tablas que se vayan a modificar en un solo proceso, pero que no sea tan importante o tan necesario que las modificaciones se hagan dentro de una sola transacción. Además hay que evitar también utilizar instrucciones dentro de la transacción que lleven mucho tiempo. Por ejemplo, el acceso a un archivo o el acceso a una base de datos remota o una base de datos externa. Pues entonces va a provocar que se tarde mucho tiempo la transacción y las tablas permanezcan mucho tiempo bloqueadas. Otro de los problemas que traen mucho también las transacciones son lo que se llaman los deadlocks, en donde dos transacciones pelean por el mismo recurso y entonces al estar esperando una a la otra, entonces sucede que las dos se quedan en espera y entonces sucede esta característica que les comento. En ese caso, el manejador de base de datos lo que hace es seleccionar de manera aleatoria alguna transacción para hacerle un rollback y entonces que la otra transacción se puede ejecutar. Entonces, para evitar los deadlocks o los bloqueos entre tablas, para evitar también que las tablas permanezcan mucho tiempo bloqueadas, entonces hay que tratar de hacer las transacciones lo más pequeñas posibles y no agregar instrucciones que no sean necesarias dentro de la transacción que puedan retrasar la ejecución de ella. Muy bien, muchachos. Yo creo que quedó un poquito más entendible pues lo que se pretende explicar, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Les voy a dejar unos videos, unos títulos de unos videos que están, pues sí, están bastante extensos, para que si los pueden ver, sí me gustaría que los vieran para pues para que tomaran otras ideas de otro profesor para poder entender mucho mejor este tipo de trabajos que tenemos que hacer ya cuando estemos ahora sí que pues programando, ¿sí? Nomás se los voy a poner así, ahorita se los voy a publicar en el grupo, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Lo vamos a dejar corriendo unos 10 minutos, para que lo vean más o menos de qué se trata. Lo explica de diferente manera, pero es básicamente pues parte del mismo tema que estamos viendo, ¿sí? Déjenme ver si es este.
Porque hay dos. Déjenme ver si es este. Bueno, vamos a dejarlo que corra. Ya vamos a ver los porqués de estas cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de concurrencia y de transacciones. Fíjense, bueno, de allí de ese documento tendría que buscar Google, discúlpenme si no les estoy dando una referencia mucho más completa, pero allí dice que es una transacción, y en inglés está planteado, dice una transacción es una unidad completa de trabajo, ¿ok? Que puede tener, que puede contener, que puede involucrar, de la palabra, muchas tareas computacionales. Incluye interfaz de usuario, etc. O sea, una transacción es una unidad, y quizás el concepto más importante es que es una unidad completa de trabajo. No sé si tengo. Entonces, es lo que dice aquí, es una unidad lógica de trabajo, de procesamiento de la base de datos en principio. O sea, hay un poco más a pensar ahora si base de datos, a pesar de que puede tener cualquier interfaz de usuario y otras cosas, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en la parte de la base de datos, que incluye una o más operaciones de acceso a la base de datos. Y esas operaciones pueden ser inserción, modificación, recuperación, etc. Y si bien hay tecnologías y hay estrategias para que las transacciones se delimiten de forma implícita, en lo que a nosotros respecta, nosotros podemos pensar en que las transacciones las podemos delimitar de forma explícita. O sea, yo voy a decir, mira, aquí, en este punto, va a comenzar una transacción. Y esa transacción se llama deseo. Y en esa transacción yo voy a realizar toda una serie de operaciones. Y finalmente, en algún momento, voy a terminar la transacción deseo. ¿Okay? Y una de las cosas importantes que ustedes tienen que tener en mente en una transacción, y lo vamos a ir remarcando más adelante, ¿okay? Es que, no sé si inclusive quizás en la próxima lámina, eso lo estoy diciendo. Algo importante que hay que tener en mente es que en una transacción, esas operaciones, al iniciar la transacción y al terminar la transacción, o se hacen todas completamente, o no se hacen ninguna. Eso se llama logística. O sea, o efectivamente todas las operaciones que tienen éxito, o ninguna de esas operaciones en común. Piensen en esto. Y estaba este mediodía comprando algo en el cafetín y se me ocurrió que eso sería quizás un ejemplo interesante. Si yo voy a comprar un almuerzo en el cafetín, ahí hay una transacción. Lo pago, el cajero registra, me da el ticket, después voy y me da la comida. ¿Se dan cuenta? O se hacen todas esas operaciones o no se hace ninguna. O sea, es decir, si yo no puedo pagar la comida, no tiene sentido que me den la comida. ¿Se dan cuenta? Si yo pagué la comida, pero no me dieron la comida, pueden pensar que esa transacción abortó, me van a tener que devolver el dinero. O sea, como si nunca hubiese pagado la comida. Entonces, no se hacen todas o no se hacen ninguna. Ese es el principio fundamental. Ahora, ojo, ¿no? O sea, porque dentro de las transacciones nosotros podemos tener ciertas operaciones básicas, operaciones como leer un elemento, la base de datos, al principio, escribir el elemento a la base de datos, así como además podemos tener cálculos y otras operaciones sobre los datos leídos que no involucren la base de datos. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, estoy leyendo un elemento A, estoy leyendo un elemento B, y sacamos un cálculo sobre con alto B, y estoy asignando el resultado de nuevo A, y haciendo lo mismo con B, estoy sacando el cálculo con B, y estoy asignando el resultado A, B, y luego estoy escribiendo de nuevo en la base de datos mi valor real y mi valor real. Desde nuestro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la base de datos, nos vamos a dar cuenta de que realmente la base de datos no nos interesa que cálculo que estamos haciendo nosotros. A la base de datos lo que le interesa es qué es lo que leemos y eventualmente qué es lo que escribimos en la base de datos. Entonces, bueno, esas son las operaciones que podemos hacer. Y hay otras propiedades deseables que tienen las transacciones que es importante tomar en cuenta. Y cuando hablamos de concurrencia, tenemos que entender un concepto muy simple. Y la concurrencia, bueno, es cuando muchas transacciones acceden a la misma base de datos al mismo tiempo. Especialmente cuando acceden a los mismos datos de la base de datos al mismo tiempo. O sea, tenemos que entender que en un sistema monusuario, como ustedes
ahí tienen un solo usuario, una sola persona. En un momento determinado está accediendo a una acción. Entonces las probabilidades de que sucedan inconsistencias son por múltiples accesos al archivo son cero. En cambio, el sistema de gestión de base de datos yo voy a tener múltiples usuarios haciendo consultas en simultáneo y escribiendo datos en simultáneo al sistema de gestión de base de datos. Y allí pueden empezar a ocurrir cosas extrañas. Pueden empezar a ocurrir cosas extrañas, como por ejemplo, fíjense en estos términos, ¿qué sucede si yo estoy haciendo una transferencia de mi cuenta bancaria a la cuenta de carga? Por ejemplo, yo tengo, no sé, aquí en lo de la tengo 100 bolívares en mi cuenta bancaria y estoy transfiriendo 99. Pero para yo poder hacer la transferencia, primero tengo que leer cuánto dinero tengo en mi cuenta. Tengo que decir, voy a transferir 99, ¿tengo suficiente dinero? Sí. Y entonces después le resto a estos 100 bolívares, a 99 me queda bolívares. Pero en ese interín que leo, antes de que haya tomado la decisión de transferir y que haya escrito, resulta que viene el intercambio y decide cobrar la factura de carga. La factura de carga son 50 bolívares. Entonces viene el intercambio y lee cuánto tengo en la cuenta bancaria. 100 bolívares. Todavía no he hecho la cuenta de transferencia. Entonces el intercambio dice, ¿puedo cobrar el cambio? ¿De acuerdo? Y, por supuesto, si vas a pagar 50 bolívares, puedes cobrar el cambio. Entonces empiezan a suceder cosas extrañas, muy chistosas, porque después de realizar la transferencia, me quedo con un bolívar. Pero el intercambio le resta estos 50 bolívares y él escribe en la base de datos. Entonces, el saldo de esto es que en realidad gané. Hice la transferencia carga, pero aparecieron mágicamente en mi cuenta 49 bolívares de más. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno tiene que tomar en cuenta en la concurrencia. El proceso que hace la transferencia es un proceso que está haciendo lectura y escritura a la base de datos. Y el proceso que cobra el carga es otro proceso que está haciendo lecturas y escrituras a la base de datos. Eso es concurrencia. Y eso pasa. A pesar de que muchas de estas operaciones se ejecutan en milisegundos, créanme, eso pasa. Y pasa más frecuentemente de lo que uno dice. Pero yo tengo un terrible problema, les voy a ser sincero en esta transparencia. Siempre llego a este punto y nunca tengo chance de revisar exactamente mi ejemplo, qué es lo que hace. Entonces también haciendo ingeniería inversa, por ejemplo, en la clase. Ayúdenme, por favor, a hacer un poco de ingeniería inversa. O sea, lo que trato de decir es, despiértense y denme una mano. Pero imagínense que aquí tengo dos transacciones. ¿Okay? Entonces vamos a ver, fíjense, A y B son saldos de cuentas bancarias, dos cuentas bancarias diferentes. Y inicialmente, esos saldos tienen 1.000 y 2.000 bolívares, respectivamente. O sea, A tiene 1.000 y B 2.000 bolívares. Si ustedes, supónganse que esas son las dos únicas cuentas bancarias que existen en el banco. Si ustedes suman ambos saldos, el resultado da 3.000 bolívares. ¿Okay? Si yo hago transferencias internas dentro de cuentas bancarias del banco, al terminar esa transferencia, ¿cuánto dinero total tengo que tener en el banco? La misma cantidad, ¿verdad? O sea, si estoy haciendo transferencias internas, le quité una cuenta, le puse a otra, así que sigo teniendo la misma cantidad de dinero. Entonces, vamos a ver si eso es según. Fíjense. Si tengo una transacción 0, el eje A vale 1.000, le resta 50, escribe A vale 950, lee B que vale 2.000, le suma 50, suplementado 50, sumando 50, B vale 2.050, 950 más 2.050 sigue siendo 3.000. ¿Okay? Si aquí, por ejemplo, en realidad estoy transfiriendo un 10%, aquí transferimos montos fijos, voy a transferir un 10%, que se vea vale 1.000. El 10% de A son 100. Le resto a 100, A vale 900. Escribo A, leo B, le sumo 100 a B, que vale 900, que vale, perdón, ahora vale 2100. Bien, escribo B, A quedó con 900, B quedó con 2100. Si sumo ambos números, me da 3000. O sea, ahí eso está ocurriendo, está funcionando bien, digamos así. Ahora, fíjense que este tipo de cosas suceden. Yo cuando hago este análisis, lo hago en un
términos de que las transacciones ocurran una atrás de la otra. Primero ocurre T0, después ocurre T1. ¿Okay? Pero cuando las transacciones no suceden una atrás de la otra, sino que las distintas operaciones pueden empezar a intercalarse, y eso es generalmente lo que ocurre con mi concurrencia. Fíjense en el ejemplo que acabamos de decir, el intercambio, el error es que el proceso de la transferencia leyó mi saldo y leyó 100, antes de actualizarlo a 1 y tomar la decisión, mientras que el proceso de cobro también leyó 100. Ambos procesos están trabajando computados. Es irreal. En el momento en que el primer proceso leyó 100 y va a hacer una transferencia, eso ya es 100, ese dato, ese valor de 100, ya no vale. ¿Okay? Entonces, pueden ocurrir cosas muy extrañas. Más adelante creo que hay un ejemplo muy puntual respecto a esto, pero por ahora hace otro, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Fíjense que T0 es una transferencia, o sea que hay que ligar menos 50 más 50 que teníamos antes. Y T1 es, imagínense que el banco les está dando a ustedes un premio. Les está dando un premio porque son buenos clientes y les está sumando 100 bolívares. ¿Ok? Veanlo de esa manera. Entonces, miren, vamos a analizar esto. Las instrucciones suceden intercaladas de esta manera. A ver qué sucede. Miren. Leo A validado 1000, ¿cierto? Leo A. Entonces, este programa, esta transacción está trabajando con 1000 como valor real. Le resta 50. Entonces, A vale en T0 950. La segunda instrucción. Ahora, en ese momento, T1 lee A. ¿Ok? ¿Qué valor de A está leyendo T1? 1000, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense, T1 leyó A y A valió en este punto 1000. Voy a decir que aquí T0 leyó A y valió 1000, le restó 50, porque ahora vale 950. O así. Y le sumó 100 bolívares a, sumió, una mezcla de sumar y asumió, ¿ok? Le sumó 100 bolívares, así que A aquí vale 1100 bolívares. ¿Okay? De aquel lado, esta otra transacción, cuando le dice, ok, esa es la operación que yo quería hacer sobre A, así que escribamos A en la base de datos. Entonces, A en la base de datos quedó valiendo en este punto, azul porque le escribí la base de datos, 950 bolívares. Y punto. ¿Ok? Luego el tipo, ¿qué hace? Bueno, lee B, que B en este punto está valiendo 2000 bolívares. Le suma 50, entonces B en este punto está valiendo 2050 y lo escribe en la base de datos. Perdón, esto es todo de memoria. O sea, que vale 2000 bolívares, le sumo 50, que vale 2050 y lo escribió en la base de datos, así que B vale 2050. Pero aquí, en algún momento, la transacción que le abonó el dinero del premio decidió inscribir en base de datos el valor de A. ¿Y qué valor escribió justo aquí para A? ¿Dónde está el error? Si ejecutásemos las transacciones una atrás de la otra, diríamos, bueno, la transacción T0 le restó 50 bolívares, el valor de A, y escribió en la base de datos 50 bolívares. Y la transacción T1 trabajó en función
sin embargo ya vamos a ver que ese razonamiento al cual estás llegando en la reforma es un razonamiento que te permite a ti determinar si una transacción es segura o no. Por eso, un poquito más adelante. Fíjense, aquí hay otro problema, ¿no? Aquí hay otro problema también serio. Imagínense, T0 está dándole 50 a y eventualmente abajo le va a sumar 50. Y T1 le está sumando, se está añadiendo el premio al cual como quedamos, ¿no? Entonces, fíjense qué sucede. Miren, T0 le resta 50 y lo escribe. O sea, aquí está escribiendo A igual a 950 base de datos. Está diciendo que el valor de A que escribió la transacción de 0. Dice, bueno, ok, A vale 950. Le sumo 100, A vale 1050. Hasta ahora vamos bien, en función de lo que habíamos conversado anteriormente. ¿Ok? Y finalmente escribe la base de datos A, que vale 1050. Escribes 1050. Ah, pero si la transacción P0 y la transacción 1 termina, escribió 1050. Pero la transacción T0 más adelante detectó alguna condición de error. ¿Sí me sigue? Detectó, por ejemplo, que la cuenta B no existe. Por lo tanto, no puede hacer la transferencia. ¿Se dan cuenta? O detectó cualquier condición curiosa de error. Detectó, por ejemplo, que el máximo monto de transferencia permitido a no se cumplió. Entonces no pudo efectuar la transferencia. Lo que sucede es que la transacción T0 aborta. Yo digo, no, la transacción T0 no puede continuar. Entonces, ¿se acuerdan lo que les comentaba de la atomicidad? Bueno, jóvenes, le continúan, por favor. El video está un poquito largo, lleva prácticamente 20 minutos. Ahí mañana le continúan, nos tienen oportunidad de rato para que lo terminen de ver. La verdad está muy interesante, bien explicado lo que estamos viendo en nuestro tema. Sí, la segunda parte ya no está tan interesante, explica ahí la parte de que cuando se cancelan o cuando se abortan, en este caso, los procesos, los tipos de mensajes que envía. Sí, pero lo que me interesa es la primera parte. Sí, por ahí les publiqué ya en el chat del grupo los dos links de los videos que vimos para que traten de verlos. Y habíamos dicho la vez pasada que queríamos o que necesitábamos hacer la captura de cuentas, ¿sí? De tablas, y capturarle cuentas a esas tablas para poder hacer la transacción y poder hacer pues los ejercicios. El ejercicio que hace la persona en el primer video, traten de hacerlo, ¿sí? Aunque sea dinero sí, nada más cantidades que le estemos metiendo a una cuenta, ¿sí? Así como le hizo él, y haciendo el rollback para que vean el funcionamiento, ¿sí? Documenten el proceso, ¿sí? Que estén haciendo para subirla a las evidencias. Sí, muchachos. Profe, disculpe, ¿las evidencias las seguiremos manejando de la manera en la que él nos pone la tarea, o va a ser ya exclusivamente por el documento? No, tenemos que seguirlo igual, como lo estamos llevando. ¿Mediante las tareas en Teams? Sí, mediante las tareas, para yo también revisarlo y tomarles en cuenta esa actividad para su evaluación. Ok. Sí, porque si no, de la otra sí se me complica bastante. Bueno, si no hay otra pregunta, muchachos, los veo el día de mañana. Sí. Y para hasta mañana, profe. Con esto. Mañana, profe, que tengan un excelente día. Sí, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Sí, nos vemos. Cuídense. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Bye.